Buenos días, estimados hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Damos gracias a Dios que nos ha permitido hablar de su palabra a través de los medios que estamos utilizando. Para empezar esta predicación, esta meditación de la palabra, vamos a comenzar con una palabra de oración. Amado Dios, que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Padre, por este momento que nos has permitido estar y que vamos a meditar en tu palabra, Señor. Que ésta sea impregnada en nuestra mente, en nuestros corazones, para así saber lo que usted tiene para con cada uno de nosotros. Gracias le doy por todos estos favores. Úsanos conforme a tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que el hombre a veces se olvida es que Dios tiene el control en todo. Dios es la persona en la que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestras miradas. Pero a veces, y muchas veces, el hombre se equivoca. Aun cuando dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, esto quiere decir que todo lo que está escrito en este libro, en la Biblia, tiene que cumplirse y al pie de la letra. Una de las cosas que, como decía anteriormente, el hombre se olvida es que tiene que esperar la voluntad de Dios. Mientras tanto, esta humanidad en la que nos ha permitido el Señor presenciar todas aquellas cosas que se está viviendo ahora en estos tiempos, nos preguntamos, ¿el hombre qué hace? Yo pienso que el hombre lo que hace es hacer a un lado a Dios y hacer prevalecer su voluntad, hacer prevalecer lo que él piensa, lo que él dice que es la verdad. Pero como dijo el Señor Jesucristo una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, aquí vemos que todo el mundo dice tener la verdad, pero no nos fijamos en quién se radica la verdad. La verdad es Jesucristo. Bien, entonces vamos a meditar en una historia. Muchos conocen la historia de Gedeón, un gran hombre, un gran siervo de Dios. Dice la palabra que en sus inicios era un fiel servidor de su papá, pero también un fiel seguidor de Dios. Entonces, aquí vemos que Dios encontró en este varón, en este hombre, gracia ante sus ojos. Y es por esta razón que fue tomado en cuenta a Gedeón para liberar al pueblo de Israel. ¿De quién? De los madianitas, uno de los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que Dios comenzó a utilizar a Gedeón. En tiempos en que el pueblo de Israel estaba sufriendo. ¿Cómo sufría el pueblo de Israel? Dice la palabra que cuando llegaban los madianitas, llegaban a saquear a la tierra de Israel. Y se les llevaba todos los víveres, los ganados, todo se les llevaba. Y no les dejaba nada al pueblo de Israel. Y no había nadie que enfrentara a los madianitas. Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que a veces el pueblo de Dios se encuentra en un estado en que ya no puede resistir más, ya no puede.
¿En qué sentido? Tenemos que hablar en el sentido del pecado. Hasta que un día Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, a salvar a su pueblo, a salvarnos de una manera personal. Y es así que muchos rechazan al Señor Jesucristo, incluyendo su mismo pueblo, Israel. Hasta el día de hoy todavía lo rechaza al Señor Jesucristo. No creen que Él es el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Solamente lo reconocen como un profeta más. Entonces, volviendo a la historia de Gedeón, pasaron los tiempos y dice la palabra que Dios se le apareció a Gedeón y conversaron con él. Y Dios le estaba diciendo a él que había sido escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces, vemos que conforme transcurre la historia, Dios utiliza a este hombre de una manera tan increíble. ¿Por qué tan increíble? Porque aquí tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que se juntaron dos reyes para pelear contra el pueblo de Israel y formaron un gran ejército. Me imagino que cuando dos reyes poderosos se unen es para tener la victoria total. Pero aquí vemos que la mano de Dios estaba en este hombre, en Gedeón. Entonces, aquí vemos que, ¿qué pasó con esta historia? Dice la palabra de Dios que Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Con cuántas personas? Dice la palabra que el ejército enemigo tenía alrededor de 125,000 hombres de guerra. ¿Y cuántos hombres tuvo Gedeón? 300 hombres. Con 300 hombres, Dios le dio la victoria a Gedeón. Pero vamos a ver el accionar del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo con respecto a todo lo que había hecho Gedeón? El pueblo prácticamente estaba contento, estaba alegre. Y las palabras que tenía el pueblo para Gedeón, ya una vez que había alcanzado la victoria, le dice el pueblo a Gedeón. Los israelitas le dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Mas Gedeón respondió: no seré señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. La meditación en esta mañana va a ser sobre estas palabras, sobre las palabras que dijo Gedeón. Recordemos que Gedeón era un hombre tímido, era un hombre que tenía miedo, pero Dios, ¿cómo lo cataloga? Dios lo cataloga como un hombre esforzado y valiente. Para Dios no existen hombres que sientan miedo ni temor ante las adversidades, sino más bien el Señor lo que quiere dar a entender es que cuando ocupa a una persona, utiliza a una persona para un propósito, Dios le da de su espíritu para que ese hombre sienta valentía y no tenga temor a enfrentarse a los enemigos. Así lo hizo Gedeón. Dice la palabra que para que obtuvo Gedeón la victoria, el Espíritu de Dios reposó en él.
Y hay que tomar en cuenta esto, queridos hermanos y amigos. Hablando ya en sentido de la iglesia y en el tiempo que estamos viviendo, vemos que muchas personas, cuando tienen victorias de algo, no le dan gracias a Dios. Y esto es algo muy peligroso para la persona, cuando obtiene una victoria en una batalla. Recordemos que, hablando en sentido espiritual, cada uno de nosotros tenemos una batalla, tenemos una lucha, tenemos una guerra. ¿Y quién es el que nos da la victoria? No somos nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino es por el Señor, por nuestro Dios. Él es el único que nos da las fuerzas necesarias para poder salir victorioso. Y eso fue lo que reconoció Gedeón, que no era la fuerza de él, era la fuerza de Dios. Ahora en estos tiempos, lamentablemente, vemos que en todo el mundo existen hombres que tienen batallas, que tienen guerras, espirituales sobre todo, pero cuando salen airosos, cuando salen victoriosos, siempre se escucha decir: es por mi fuerza, es por mi empeño, es por esto, es por mí. No le dan la gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que Gedeón dio la gloria y la honra a Dios, al decir no a las pretensiones que tenían en ese tiempo el pueblo de Israel, que se haga su gobernador, que se haga aquel hombre que dirigiera al pueblo de Israel. Le daban todo, pero Gedeón rechazó. Para él, lo más hermoso y lo más bonito, lo más que pudo sentir él, es de que Dios estaba con él. Y así fue como lo expresó Gedeón. Entonces, vemos que ahora en estos tiempos que estamos pasando, queridos amigos y hermanos, tenemos que darnos cuenta que no es la mano de los médicos, que no es la sabiduría de los que tienen la ciencia. Es Dios el que nos puede sacar adelante. Es Dios el que puede decir: hasta aquí, hasta ahora con esta enfermedad. Pero ¿qué está esperando Dios? Está esperando que su pueblo, que su iglesia, se arrepienta. ¿De qué? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis, cómo hemos estado andando ante Dios. Cuando Gedeón estaba sabiendo que Dios lo estaba utilizando para un propósito, Gedeón le decía: yo soy el más último de todos. Con esas palabras que él estaba diciendo al Señor, que no era digno de que lo tomen en cuenta para un propósito. Hermanos, así tenemos que sentirnos, indignos, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, Él nos ha hecho dignos. ¿De qué? De la salvación. Pero para eso, como decía, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacernos un autoanálisis de nuestra vida. Y usted, amigo, ¿cómo está andando en su caminar en este día? En esta transitoria vida que el Señor nos ha dado. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado usted, hermanos? Yo creo que todo el mundo conoce de las Escrituras. Es verdad. Todo el mundo tiene la Biblia. Pero, ¿cuánto tiempo le damos a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le damos a la oración?
porque me imagino que Gedeón, un conocedor de la historia del pueblo de Israel, tuvo que haber tenido su momento con Dios. Sí, y yo creo que esa es la parte donde a nosotros nos toca de preocuparnos. Mire los momentos que estamos viviendo. Momentos de muerte, momentos difíciles. Sí, si tomamos en cuenta lo que dicen las noticias, ¿cuántas personas se están yendo sin reconocer a Jesucristo, sin tener a Cristo en su corazón? ¿Cuántas personas se están yendo, aun cuando tienen la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hacen? Yo creo que hoy es el momento, dice la Escritura, hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable en que tenemos que nosotros hacer un autoanálisis de nuestra vida y decirle: Señor, si es verdad, hemos pecado, como aquel hombre que salió de su familia y cuando ya estuvo en un momento catastrófico, él alzó la mirada al cielo y dijo estas palabras: e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la actitud, querido hermano y amigo, que el Señor quiere que nosotros tengamos. Una actitud de reconocimiento que hemos pecado, pero también con la convicción y la esperanza de que nuestro Padre nos va a recibir. Al final, cuando este hijo llegó donde su papá, ¿qué hizo su papá? No le importó cómo llegó. Lo que le importó fue que llegó a casa. Eso es muy importante para Dios. Y yo también creo que es muy importante para nosotros, que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, miremos lo que está sucediendo en este mundo y hagamos un autoanálisis de nuestra vida. ¿Cómo hemos estado? Quizás muchos creen o quieren el poder, quieren la fama, quieren que todos lo aplaudan, pero eso no es así. El único que se merece la gloria y la honra es Dios. Es Dios. Así es, mis queridos hermanos y amigos. Gracias a Dios porque nos ha dado esta oportunidad para poder meditar en su palabra, para poder decirle en verdad que queremos arrepentirnos. Sí, queremos arrepentirnos, porque no nos olvidemos que el Señor está presto para perdonarnos, presto para escucharnos, presto para estar con nosotros en los momentos difíciles. Así es, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a orar por un momento. Amado Dios, gracias te doy por este momento, Padre. Gracias porque usted lo ha querido, que esta palabra, tu palabra, sea impregnada en nuestra mente, Señor. Gracias te doy por todo. Gracias porque nos has dado esta oportunidad. Gracias también porque has prestado tus oídos al clamor de tu pueblo, al clamor de tus hijos, al clamor de cada uno que te necesitamos. En estos tiempos que estamos tan difíciles, Padre Santo, te doy las gracias, pero también te pedimos y te seguimos pidiendo, Padre Santo, que sigas perdonando nuestras vidas. Sí, Señor, que siga escuchando nuestros clamores. Sí, Padre Santo, te doy las gracias por todos estos favores. Y que sigas, Señor, mirando todo nuestro ser, escudriñando nuestra vida. Y que nos ayudes a sacar aquellas cosas que no te agradan de nuestro corazón.
Gracias te doy por todos los favores. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.